Dios les bendiga, mis hermanos. Les saludo en esta hora en el nombre admirable del Señor Jesucristo. Para mí es un privilegio poder compartir la palabra con ustedes, de alimentar sus vidas a través de la palabra. Obvio, la vida mía propia. Esta mañana, al iniciar este día, me senté en mi oficina a estudiar un poco acerca de la palabra y le dije al Señor: Señor, quiero que me lleves a través de ella para encontrar alimento para mi vida, para mi familia, para tu pueblo, para tu iglesia, para los amigos, las personas que puedan llegar y conocerte a ti a través de la predicación de la palabra. Y me puse a leer las cartas del apóstol Pablo, me leí una, yo dije, esta está buena, y me leí la otra y comencé a encontrar en ella unas riquezas tremendas, unas riquezas espirituales maravillosas para nuestra vida, y creo que se servirán de bendición para ustedes. Sin lugar a dudas las habrás leído y releído y aprendido y enseñado sobre ellas, pero cada día que encontramos en ella encontramos algo nuevo, algo que Dios nos quiere enseñar, nos quiere amonestar también y exhortar a través de la palabra de Dios. Quiero darles la bienvenida a todos a este servicio hoy jueves. Amén. Es una bendición poder transmitir, llevar la palabra a sus vidas, a sus familias, a sus hogares, y que sean beneficiados a través de ella. La verdad, esperamos que Dios de alguna manera a través de su palabra traiga una riqueza espiritual para su vida, para su hogar. Amén. Así que todos los que están ahí conectados, Dios les bendiga, bendiciones para todos, a los que oirán y verán esta enseñanza a través de este medio, que sea de grata bendición para todos. Amén. Así que todos están invitados para que sigan en nuestras conexiones, en nuestras emisiones, hagan parte de la palabra, de la enseñanza, y también puedan participar de lo que han aprendido a través de ella. Amén. Y que sea Dios edificando sus corazones de una manera muy especial. Quiero iniciar orando y diciéndole al Señor que nos use en esta hora, que transmita su palabra, que su palabra corra y sea glorificada en nuestras vidas de una manera especial. Amén. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora nos presentamos delante de ti una vez más, particularmente, Señor, colectivamente, a través de este medio, Señor, llevando tu palabra para enriquecer nuestras vidas de tal forma, Señor, que cada vez que desentrañemos la Escritura, Señor amado, encontremos en ella la riqueza espiritual que sostiene nuestra alma. Te pido, Señor, por cada hermano, por cada hermana, por cada joven, por cada niño, por cada amigo o amiga que se conecta a través de este medio para ser edificado a través de la palabra. Señor, que los minutos que vamos a compartir aquí sean minutos que edifiquen, Señor, que produzcan en nosotros tu palabra que da fruto, y ese fruto permanezca en nosotros. Señor, en tu nombre santo damos inicio a esta enseñanza, a este servicio a través de este medio, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén, aleluya, amén. Así que una vez más, bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Voy a permitirme leer en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo 3, vamos a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo 3, el verso 16. Fíjese en lo que dice allí. Capítulo 3 de la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, verso 16, dice: la palabra de Cristo, escuche esto, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, y escuche, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y escuche, cantando con gracia, oiga, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Oiga, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Me gusta porque, aunque el apóstol Pablo no fue
de los discípulos que estuvieron en los días de la carne del Señor Jesús aquí en la tierra tenía tan marcado toda aquella vivencia de Cristo en sus vidas. El apóstol Pablo llegó a mencionar y a decir: nadie me cause molestias, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Fíjate, tremendo esto. Jesús en varias ocasiones dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso lo dijo el Señor Jesús. Él también dijo: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida a los que la oyen. Y Pablo está aquí diciendo: la palabra de Cristo, aleluya, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. O sea que el deseo de Pablo es que la palabra de Cristo, amén, porque ella es la que produce libertad, ella es la que da vida eterna, ella es la que da fruto, ella es la que liberta, amén. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libres. Eso es un privilegio, conocer la verdad. Esa verdad produce una libertad en nosotros. Qué maravilloso es esto. Amén. Pero el tema de hoy lo he intitulado el consejo apostólico del apóstol Pablo a los colosenses y a los tesalonicenses. Bueno, tendríamos que sacar días enteros para poder desentrañar toda esa riqueza espiritual que hay nada más en la carta a los colosenses. Hay una riqueza impresionante en esta carta. Amén. Hay ciencia, hay sabiduría, hay profundidad, hay misterio, hay revelación. Amén. Hay doctrina, hay riquezas, hay una cantidad de cosas, hermano, que van a enriquecer la vida del creyente. Pero en lo que pude sustraer esta mañana en el estudio que tenía y que quiero compartir con ustedes aquí, y espero que sea de alimento, de riqueza espiritual a su vida, que usted pueda hoy desarrollar su fe en Él, amén, en Cristo, que usted se arraigue en Él. El apóstol Pablo dijo que la palabra de Cristo more ¿qué? En abundancia, amén. O sea, que seamos ricos en la palabra. Jesús lo pronunció en el capítulo 5 de Juan, el verso 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesucristo. O sea que cada vez que acudimos a la palabra, estamos metidos dentro de la mente, el corazón de Jesucristo, estamos escuchándolo, estamos recibiendo la enseñanza, la amonestación, estamos recibiendo fe, estamos recibiendo firmeza espiritual. Y lo bueno es que cada vez que acudimos a la palabra, cada vez que desentrañamos la palabra, entonces la vida de uno se edifica. La vida de uno, ¿qué, hermano? Se edifica. Amén. ¿Y en qué se edifica y se fundamenta nuestra vida? Pues en la doctrina bíblica. Pablo le dijo a los hermanos de Éfeso: edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que hay una riqueza espiritual en la palabra. Amén. Que lo establece, porque la Biblia es inerrante. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es limpia. La palabra de Dios es pura. La palabra de Dios es miel. La palabra de Dios es espada. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es autoridad. La palabra de Dios revela a Jesucristo, nos muestra a Jesucristo desde el primer libro de la Biblia hasta el último. Nos revela quién es nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, entonces, ¿cuál es el consejo?
Porque, ¿qué es lo que Pablo, aparte de toda una ciencia que nos arrojan estas cartas de Colosenses y primera y segunda a los Tesalonicenses, que es una riqueza espiritual, yo sustraje lo primero. Encontré que en todas las cartas paulinas, en la de Romanos, en la de Corintios, en la de Gálatas, en la de Efesios, bueno, excepción la de Gálatas, pero casi en todas las cartas de Pablo, él hace una oración por los creyentes, hace una oración por la iglesia de ese momento, ora por ese pueblo, por esa iglesia que necesita de esa oración apostólica para que ellos sean confirmados en la fe. Y quiero que notemos la primera oración del apóstol Pablo que él hace aquí en la carta a los Colosenses. Amén. Vamos a mirar entonces las oraciones de las cartas. Las oraciones, no de todas las cartas, sino particularmente esta de Colosenses. Perdón. Colosenses 1:3, mire la riqueza espiritual que hay aquí. Colosenses 1:3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuche esto que Pablo dice. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Me gusta esta característica de la iglesia aquí en Coloxa. Amor hacia todos los santos. Primero determinemos la responsabilidad ministerial, la responsabilidad apostólica de Pablo. Él tiene una responsabilidad como el enviado, como el misionero, como el maestro, como el predicador a la iglesia, amén, y al mundo gentil. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo. Entonces hay algo aquí que el apóstol Pablo resalta en su oración personal que hace enviando la carta, que él se ha dado cuenta, alguien le ha contado de la fe que ellos tienen en Cristo. No en el apóstol Pablo. Su fe está confirmada en Jesucristo. El mismo escritor a los Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay que darnos cuenta que hay una autoridad apostólica delegada por Dios. No es algo innato de la persona, es una autoridad que Dios delega a la persona. Y sabemos que Pablo fue llamado por Dios. Cuando Pablo era Saulo de Tarso, perseguidor, injuriador de la iglesia, que había pedido cartas para perseguir a los hermanos y encontrar a algunos y traerlos presos a Jerusalén y meterlos presos a la cárcel, él tiene una conversión y es que el Señor lo había escogido a él. Esto era una elección desde antes de la fundación. Y dice Pablo que el Señor lo había apartado a él desde el vientre, desde antes que naciese, para mostrarlo como predicador, apóstol y maestro a los gentiles y que debería sufrir por la causa del establecimiento de la predicación de la gracia de Dios en todo el mundo. Hay una autoridad allí de llamado directo de Dios. Dios hizo un llamado directo a Pablo y Pablo se encargó de la evangelización y de la propagación del evangelio, que todo el mundo fuese consciente de que Jesús era el Cristo y que había resucitado de entre los muertos al tercer día como él lo había anunciado. Y Pablo se entera de la fe de los hermanos de Coloxa y de su fe arraigada en Jesucristo. Amén. Y del amor que tienen por todos los santos. El amor que refleja, vea hermanos, cuando una persona tiene su fe en convicción en Cristo, de ahí es donde surge su amor por todos los santos, por toda la iglesia, por la obra de Dios. Cuando una persona primero tiene su amor fundamentado en Jesucristo, su fe en Él, puede amar a sus hermanos, puede amar a la iglesia. Amén. Eso es lo que está diciendo el texto aquí. Verso 5, a causa, o sea, a consecuencia, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos,
de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Hay una esperanza en ellos. Por una razón, la palabra ha causado efectos en su vida. Amén. Una esperanza guardada en los cielos que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Los ministros son fieles para la iglesia. Amén. Ministros fieles para la iglesia. Alabanzas al nombre de Jesús. Como lo habéis aprendido de Epafras, fiel ministro, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. O sea, este siervo, este ministro llamado Epafras, le ha hecho saber a Pablo y a sus compañeros que la iglesia en Colosa tiene su fe en Jesucristo, ama a todos los hermanos. El evangelio de la verdad se ha establecido y lo han creído, y ellos han recibido esta revelación poderosa por el Espíritu anclado en sus corazones. Amén. Aleluya. Verso 9 dice, 1:9 de Colosenses: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, escuche, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Qué tremendo esta riqueza que hay aquí. ¿La había notado usted anteriormente, hermano? Oiga eso. Y de pedir que seáis llenos de todo el conocimiento y de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Escuche, agradándole en todo, llevando fruto en toda en buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, y fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según, aleluya, las riquezas de su gracia. Así que usted notará aquí en esta oración que Pablo hace por los hermanos, recordando a la iglesia de Colosa y el anhelo de él que sean llenos de todo el conocimiento de su voluntad. Alabado sea el nombre de Jesús. La iglesia debe crecer en el conocimiento de la palabra de verdad. Debe profundizar su fe en esas verdades que le ayudarán a mantenerse firme y a apropiarse de la palabra para que llegue a ser un creyente fiel al Señor y que aprenda a madurar en la vida cristiana y a dar fruto, y que su fruto permanezca. Alabanzas al Señor Jesús. Así que la carta de Pablo a los Colosenses contiene toda una riqueza espiritual. Amén. Habla de la imagen de Cristo, de que Él es el primogénito de toda la creación, que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, que sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Además también dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Así que y en Él estamos completos porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Hay una riqueza tremenda en esta carta que me gustaría que usted sacara tiempo y comenzara a desentrañar dentro de sus líneas toda esa riqueza espiritual y fundamentara su fe en esta gran revelación. Pero miremos algunos apartes. Según Colosenses 2:2 al 13, mire la iglesia, el creyente, en lo que debe permanecer. Colosenses 2:2 al 13. Colosenses 2:13 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor
escuche, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y esto lo digo, dice Pablo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Amén. Para que seáis consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Amén. Así que el creyente no ha sido solamente a ocupar un espacio dentro de la iglesia, a recibir un diploma de bautismo, sino que debe recibir el alimento espiritual, la leche espiritual, el alimento sólido, para que ejercite su fe, para que ejercite su conocimiento y nadie lo engañe por medio de palabrerías falsas. Cuando un hermano está bien cimentado en la escritura y conoce al autor de ella y posee las riquezas espirituales de este Cristo, que lo ha hecho participante de su naturaleza divina, ese creyente va a crecer unido, va a estar arraigado, va a tener una fe sólida, firme, y va a permanecer fiel al Señor Jesucristo. Y cada vez que le vengan con embustes, cada vez que le vengan con cuentos, cada vez que le vengan con doctrinas falsas, él va a sacar la espada del Espíritu y va a usarla poderosísimamente para que pueda, aleluya, desarrancar o arrancar toda filosofía y concepto y traer estos que están en el engaño a la verdad, si así lo permite el Señor. Unidos en amor hasta alcanzar el pleno entendimiento. ¿Qué consejo de Pablo tan hermoso este? Que todos crezcamos en amor, unidos en amor hasta alcanzar. Si un creyente no está unido en amor, si ese creyente no lo unen los lazos que unen la iglesia, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre que está unido y que crece y las coyunturas y se unen tan profundamente que se soldan ahí tan firmes hasta llegar a ser un templo santo, agradable en el Señor. Y si ese hermano no está unido ahí, corre peligro su alma. Él debe crecer unido al cuerpo, alimentándose en el cuerpo. Amén. Porque hay algunos como se salen de la iglesia o se separan del cuerpo de Cristo y porque oran y porque sienten cosas bonitas, pero no se le olvide que esa vitaminita se va agotando y se va agotando hasta que se seca esa vida espiritual y se pone en contra de la iglesia, en contra de los ministros, en contra de la obra de Dios y comienza ya a difamar y a hablar de ella mal. ¿Por qué? Porque la vitaminita, la savia se le acabó. Así que para que mantengan unidos y consolados en amor hasta alcanzar el pleno entendimiento, deben estar unidos, anclados en el cuerpo para crecer y ser un templo santo y agradable en el Señor Jesucristo. Ahora miremos este otro consejo de Pablo, Colosenses 3, 8 y 14. Uy, el tiempo no me va a dar. Colosenses 3, 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Oiga, tremendo. Esto lo está diciendo él a creyentes. Esto no se lo está escribiendo él a un mundano, a un pagano. Se lo está escribiendo a un creyente. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Aquí hay 5 cosas que debe abandonar el creyente. Amén, que son ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre que está conforme a sus hechos. O sea, 6 cosas que debe dejar el creyente: ira, enojo, malas palabras, blasfemias y todas estas cosas debe abandonarlas. ¿Por qué? Porque él es un nuevo hombre, él es un
creyente, nacido de nuevo, implantado en la fe, arraigado en la fe, alimentado por la palabra, que crece en la verdad, que está para avanzar, que es hijo de Dios, que tiene promesas, debe mejorar su conducta, su vida cristiana, debe hacer morir lo terrenal en él para que en él viva lo sobrenatural. Alabanzas al Señor. No mintáis los unos a los otros. Hermanitos mentirositos, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado. Hermano, es que nosotros nos despojamos del viejo hombre con sus hechos. O sea que cuando Cristo vino en nosotros, implantó la semilla que nos regeneró, que nos hizo una nueva criatura, que nos hizo nuevos hombres, se despellejó de nosotros, discúlpeme la expresión, se despellejó de nosotros el viejo hombre con sus hechos, con su forma de vida, con sus características de vida. Recuerdan que el domingo les hablé acerca de los tiempos peligrosos conforme a las características o el carácter de los hombres en los postreros tiempos. Pues ahí está, hermano, de los hombres amadores de sí mismos, intemperantes, crueles, desobedientes a los padres, ingratos, blasfemios, calumniadores. Esa característica se envuelve al hombre que no se ha despojado de su vieja naturaleza con sus hechos. Verso 10. Ahora, mira el vestido del creyente. ¿De qué debe estar vestido el hombre que ha nacido de nuevo? Y vestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que en Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Amén. Ahí van 8 clases de lo que se tiene que vestir el creyente. Soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El creyente se debe vestir de esto que nos menciona aquí Pablo a los Colosenses a partir del versículo 8 hasta el versículo 14. Vestidos de Cristo, revestidos de Cristo, de entrañable amor, de misericordia, de benignidad, de bondad, perdonaos unos a otros y de la manera que Cristo nos perdonó, perdonemos a nuestros hermanos también. Pero hay hermanos que guardan rencor, odio contra otros, y es que ese no me lo paso, hermano. Tengan en cuenta este texto bíblico que le estoy regalando aquí, este consejito apostólico. Amén. Miremos otro. Colosenses capítulo 4, el verso 2. Mire lo que dice Colosenses 4, verso 2. Perseverad en la oración. Perseverad en la oración. Velando en ella con acciones de gracia. Amén. Perseverad en oración. Nuestra vida debe ser una vida de oración, comunicación diaria con Él, conexión diaria con Él. Amén. Fíjese que el Señor ayer me hablaba con un líder de la iglesia y yo quería que Dios me diera una palabra porque he estado hablando con algunos líderes personalmente y les he estado dando algo que Dios me ha dado a mí. Y el Señor me mostraba a través de la palabra 3 cosas que necesita el líder para ayudar a otros. 3 cosas que necesita el líder para ayudar a otros. Y entonces el Señor me comenzó a llevar por el Antiguo Testamento, por el Nuevo Testamento, y comenzamos a hablar con Dios y a oír la palabra, y el Señor me llevó a esto. El líder necesita una espada. Amén. No una espada física, porque no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Necesita el pan, o sea, necesita maná. Y lo tercero, necesita un cuerno con aceite. 3 cosas. Amén. Espada, maná y aceite. Es la espada que el Señor le da al creyente, es la espada del Espíritu,
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. La espada es para que usted comience a cortar toda situación que en su vida se ha alojado o que se ha alojado en la vida de los otros. El líder usa la espada y comienza a quebrantar y a romper todo yugo de maldad en la vida de los demás. Necesita el maná, el pan, el alimento para que se fortalezca su alma, para que pueda dar alimento a los otros, para que pueda saturar con la palabra, para que haga depósito de la palabra y comience a llenar el corazón de otros. Y necesita el aceite para curar a los heridos, vendar a los heridos, ungir a los que están heridos. Con esas tres armas, el líder saldrá adelante con la carga que se le ha impuesto, con la tarea que se le ha impuesto. Ese líder lo logrará. Alabanzas al Señor. Colosenses 4:5. Andad sabiamente. Andad sabiamente. 4:5 de Colosenses. Andad sabiamente para con todos los de afuera, redimiendo el tiempo. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El creyente debe tener palabras sabias, debe andar sabiamente con la gente de afuera. Tomar buenas decisiones cuando esté frente a los inconversos. Debe agradar a los oyentes con su vocabulario, con lo que habla, con lo que dice, con lo que expresa. Debe agradar a todos. Alabanzas, el creyente debe agradar con sus actos. No está que para que todo el mundo se sienta bien, no, porque si agradáramos a los hombres no seríamos siervos de Jesucristo. Son dos términos diferentes. La conducta del creyente, sus palabras deben dar gracias a los oyentes para que ellos glorifiquen a Dios. No es que yo le caiga en gracia a todo el mundo, no, que mi vida, mi conducta, mis palabras, mis acciones siempre estén dándole la gloria a Dios. Colosenses 4:12. Firmes, perfectos y completos. 4:12 de Colosenses, mire lo que dice. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios se requiere. Firmes, perfectos y completos. Firmes, completos y perfectos. Así debe permanecer la vida del creyente. Firmes, aleluya, perfectos y completos. Miremos lo que dice los tesalonicenses. Tesalonicenses 2:4. Fuimos aprobados. Amén. Aprobados por Dios. Es Dios quien nos aprueba. Sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. El líder, el servidor, debe ser aprobado por Dios. Debe ser autorizado por Dios. Porque muchos se autonombran, ¿no? Y muchos quieren servir en la iglesia porque llevan tiempo o alguna cosa. Aquí es Dios quien nos aprueba, quien nos llama, quien nos capacita, quien nos autoriza, quien nos envía. Amén. La Biblia está llena de toda esta forma de ministrar. Colosenses 2:17. 2:17 de Colosenses dice: pero nosotros, hermanos, Primera de Tesalonicenses 2:17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestros rostros. El creyente debe entender la parte administrativa, debe comprender al pastor. Este es el consejo de Pablo. Aquí estamos hablando de todo lo que tiene que ver con vida cristiana, estamos hablando de lo que tiene que ver con el carácter cristiano, estamos hablando de lo que es la nueva vida en Cristo, pero también debe entender el creyente que el ministro es aprobado, llamado, direccionado por Dios, puesto para bendecir a la iglesia, porque somos los hombres que Dios llamó como riqueza espiritual para
los creyentes. Y aquí entonces, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros, esto está hablando de la ausencia del pastor por cuestiones naturales. Estamos en una época donde no podemos estar visitando a todos los hermanos. Pero no quiere decir que porque estamos ausentes en cuerpo, en espíritu, no estemos orando por la iglesia, intercediendo por la iglesia, orando por la iglesia, clamando por la iglesia, enseñando a la iglesia, edificando a la iglesia a través de una llamada telefónica, a través de un mensaje de texto, a través de un mensaje de WhatsApp, a través de estas emisiones que se hacemos por el Facebook, por los mensajes en MP3 cuando se convierten. Estamos impartiendo la palabra continuamente en ausencia física, pero en el espíritu, usando los medios digitales para llevar una revelación de la palabra de Dios a sus vidas. Fuimos aprobados, hay ausencia en el ministro por fuerza mayor. Aleluya. Primera de los Tesalonicenses 3, 12 y 13 dice: crecer, abundar, para ser afirmados vuestros corazones. Primera de Tesalonicenses 4:9 dice que la necesidad del amor entre hermanos es un principio básico en el creyente para poder amar a los que lo rodean, para poder sostener al hermano, para poder sostener la obra, para poder ser un hombre fiel en cuanto a todas las demandas de la obra de Dios. O la Primera de Tesalonicenses 4:12 dice que debemos de conducirnos honradamente. Primera de Tesalonicenses 5:4 dice: no hay que estar en tinieblas para no ser sorprendidos. Nosotros somos hijos de luz. Nosotros seguimos al que lleva la luz. Nosotros somos la luz de la tierra, somos la sal de la tierra. Nosotros somos los que le damos sabor a este planeta. ¿Con qué? Con el evangelio, con la nueva vida que tenemos, con la predicación de la palabra, con nuestra conducta, con nuestras familias, hogares cimentados, arraigados, llenos de todo el conocimiento y llenos de toda la palabra de Dios. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:15, voy rápido. Mirad que ninguno pague mal por mal. Es que él me hizo, es que él me dijo, es que me contaron, es que yo voy a hacer. No. Primera de Colosenses 5:15, mire lo que dice, lo voy a leer. Dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Oiga eso, hermano, estos son consejos apostólicos. Debemos recibirlos, atesorarlos. Fieles, íntegros. La palabra de Dios mora abundantemente en nuestros corazones. Eso es lo que deseamos. Y capítulo 5, verso 22 de la primera carta a Tesalonicenses: absteneos de toda especie de mal. Hermanos, si el pecado toca la puerta de tu casa, en el nombre de Jesús, mantente firme. Rechace todo aquello que está haciendo daño a tu vida. Hágalo a un lado. Edifíquese en Dios. Mire lo que dice la segunda carta a los Tesalonicenses 1:3. Una fe que crece. Amén. Segunda a los Tesalonicenses 1:3. Vamos a leerlo aquí rápido. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Una fe que crece, y cuando la fe crece, recuerda que en Colosenses hablábamos de esa fe que abunda para poder amar a los hermanos, la fe en Cristo. Aquí también nos habla de la fe, que cuando crecemos en fe, entonces el resultado de eso es crecer en amor para con los demás. Gloria al Señor. Qué bueno, hermano, que usted pueda hoy medir la estatura de su fe. Y cuando usted mide la estatura de la fe, está midiendo la estatura del amor que tiene hacia la obra, hacia la iglesia, hacia todos los que nos rodean. Alabanzas al Señor Jesucristo. 1:11. Dios nos tenga por dignos en un llamamiento. Aleluya. 1:11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo el propósito de su bondad y toda obra de fe con su poder. Aleluya. Que el Dios nuestro nos tenga por dignos en el llamamiento que nos ha hecho. 1:12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él,
por la gracia de nuestro Dios y del Señor. Oiga, para que el nombre de Jesucristo sea glorificado en nosotros. Aleluya. 2:13, somos escogidos para salvación. 2:14, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 2:15, para estar firmes en aquel día. 2:17, conforte corazones y confirme la palabra de Él en nosotros. Y el 3, 1 y 2 de segunda de Tesalonicenses, orad por nosotros para que la palabra de Dios corra, aleluya, y los confirme en toda buena obra. Así que, mis hermanos, este consejo apostólico de unidos en amor, vestidos del nuevo hombre, perseverando en oración, andando sabiamente, firmes y perfectos y completos en la fe. Somos aprobados por Dios, aunque esté el pastor ausente, pero está presente en el Espíritu, ministrando, enseñando, orando, intercediendo. Aleluya. Crecer, abundar para ser afirmados en vuestros corazones. Tenemos una necesidad del amor entre los hermanos. Crecer en fe para que desarrolle nuestra fe, conducidos honradamente, amén. No hay que estar en tinieblas para no ser sorprendidos. Tenemos que mirar que ninguno pague a otro mal. Tenemos que abstenernos de toda especie de mal. Nuestra fe tiene que crecer, nuestro amor tiene que crecer. Así revelamos a Cristo en nosotros. Dios nos tenga por dignos en nuestro llamamiento. El nombre de Jesús sea glorificado en nosotros. Somos escogidos para salvación, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para estar firmes en el día del mal, y Él conforte nuestros corazones, afirme nuestra fe y nuestra vida en su palabra, y orando por todos los hermanos para que la palabra de Dios corra y sea glorificada en todas partes. Aleluya. Así que este es el consejo, hermanos, en esta hora, para que nuestras vidas hoy se fortalezcan en amor, se fortalezcan en fe. La palabra de Dios abunde en nosotros abundantemente, y que esta iglesia siga avanzando, el creyente avance, los jóvenes avancen, los líderes se fortalezcan en la palabra. Volvamos a la palabra, volvamos al estudio de la palabra, volvamos a estar cerca a ella, a crecer en ella, a edificarnos en ella. Volvamos a ella pronto, hermanos. Ese es el ruego en esta noche, que usted pueda edificarse en la palabra de Dios y crecer de una manera que sea agradable para todos los que la escuchen. Así que estas son las notas en esta noche, hermano. Las oraciones de Pablo a los colosenses, a los tesalonicenses, la riqueza que podemos traer de ella, lo que desentrañamos de las 3 cartas, Colosenses y primera y segunda a los tesalonicenses, que edifiquen nuestra vida de una manera muy especial. Así que, mis hermanos, doy gracias a Dios por la palabra recibida en esta noche, que nos haya fortalecido, animado, que de cada estrofa, cada línea que leímos, seamos edificados en ella y usted pueda crecer en el conocimiento de Dios de una manera especial y su fe permanezca unida. Señor Jesús, gracias te doy en esta hora. Gracias por tu palabra, gracias por lo que he recibido de ti, gracias por lo que hemos impartido hoy a los hermanos, por lo que hemos aprendido hoy. Gracias, Señor, por este conocimiento de la Escritura, para consolarnos, para afirmarnos, para arraigarnos, para cimentarnos en la fe, para crecer en fe, para crecer en amor, para que tu palabra abunde profundamente en nuestros corazones, para abstenernos de cualquier especie del mal, para andar como es digno de nuestra vocación, digno del llamamiento, para que tu nombre sea glorificado en nosotros, aleluya, para que tu espíritu more abundantemente en nosotros, Señor de la gloria, para que llevemos muchos más al conocimiento de la fe, para usar la espada, la palabra, el maná, el espíritu que nos has dado y seguir avanzando de una manera muy especial en tu reino. Amén y amén. Hermanos, gracias a Dios por este rato que compartimos la palabra. Espero que ustedes sigan creciendo en la verdad, se edifiquen sus vidas, dejen sus comentarios, sus peticiones, estaremos orando por usted. Puede también solicitar este material a través de medio en MP3 y edificar su vida y edificar las vidas de otro, y compartir el video en sus redes sociales, en su Facebook, en todo parte, en su perfil, para que la gente conozca la palabra, crezca en la palabra, desarrolle su fe en la palabra. Amén. Así que este fue el consejo
del apóstol Pablo a los hermanos de Colosenses, a los hermanos de Tesalónica, amén, y a los hermanos del Señor Jesucristo, su iglesia que está en todo el mundo, y a la iglesia misionera de Juan Grande. Un abrazo para todos y el Señor Jesús les bendiga.